Para el psicoanálisis, el inconsciente es un sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la conciencia pese a que permanecen activos en el sujeto. Quiere esto decir que los contenidos reprimidos que se encuentran en el inconsciente aún tienen efectividad psíquica, ya que actúan mediante diversos mecanismos. Los sueños y los actos fallidos son manifestaciones del inconsciente. Es importante establecer que a lo largo de la historia muchas han sido las personalidades que han estudiado y centrado sus investigaciones en el inconsciente. Por supuesto, destacaría sin lugar a dudas a Freud. Estableció él que el mencionado inconsciente tenía la particularidad de que era interno al sujeto, pero que éste no podía acceder a él de manera directa. Es más, determinó que aquel se hacía patente a través de elementos tales como los lapsus o incluso los sueños. Todo esto lo ha dejado perfectamente documentado y escrito. El médico suizo Jung, discípulo de Freud, formuló el concepto de inconsciente colectivo, con el que venía a definir a todo ese conjunto de símbolos e ideas que forman parte de la psique de cualquier ciudadano. A nivel psicológico también se habla del inconsciente para nombrar al conjunto de procesos mentales que se ejecutan de manera automática, es decir, sin que sean pensados conscientemente. La respiración, por ejemplo, es una acción inconsciente, ya que la persona no piensa cada vez que inhala o exhala. El inconsciente colectivo hace referencia a las representaciones comunes de la sociedad. El inconsciente está sujeto básicamente a un modo de funcionamiento particular que difiere notablemente del modo de funcionar del consciente y del preconsciente. Podríamos hablar de unas características como ausencia de cronología, porque para el inconsciente no existe distinción alguna entre los hechos del pasado, del presente o del futuro. También ausencia del concepto de contradicción. Como el inconsciente no se mueve por categorías lógicas, las ideas contrarias no se neutralizan mutuamente, como ocurre en el pensamiento consciente, sino que coexisten una al lado de la otra con sus respectivos significados. Así puede muy bien ocurrir que respecto a una determinada persona existan a la vez impulsos hostiles y sentimientos de afecto y admiración. Esto explica muchos de los casos de tendencias contradictorias que muchas personas observan en sí mismas hacia tal persona, situación o conducta. Otra característica es el lenguaje simbólico. El inconsciente no utiliza el lenguaje verbal en la representación de sus contenidos, sino que se vale del lenguaje más primitivo de los símbolos. Esto se aprecia con mayor claridad en los sueños, en los que en efecto vemos cómo los impulsos y sentimientos vienen representados plásticamente por imágenes adecuadas. La agresividad de base instintiva, por ejemplo, puede adoptar la forma de un tigre, un toro, otro animal salvaje que nos amenaza. La hostilidad hacia el prójimo por un atracador o una batalla de guerra, el optimismo ante la vida por un espléndido paisaje o por ir conduciendo un coche de extraordinaria potencia, etc. También podemos hablar de la igualdad de valores para la realidad interna y la externa o la supremacía de la primera. Así, para el inconsciente, los hechos son reales en la medida que existen en el interior. Si deseo pegar a alguien, por ejemplo, el inconsciente
lo registra como si ya estuviera pegándole. Si temo que me critiquen, el inconsciente vive ya la crítica como una realidad. Y si el miedo de ser criticado es muy intenso, es decir, que tenga mucha carga energética, aunque reciba del exterior seguridades de que no se producirán estas críticas, aún continuará prevaleciendo en el inconsciente por algún tiempo la presencia de dicha sensación. Así, una persona que ha deseado perjudicar a otra pero sin llegar a hacer nada en realidad, puede sentirse interiormente culpable si le llega a ocurrir algún percance a dicha persona, aun cuando ella no tenga absolutamente nada que ver en tal percance. Su inconsciente habría registrado como real el perjuicio deseado e irracionalmente, inconscientemente, se sentirá responsable de cualquier daño efectivo que aquella persona pueda recibir. También podríamos destacar el predominio del principio del placer. El predominio del principio del placer significa que, como en el inconsciente no existe ningún tipo de censura moral, los impulsos tienden a expresarse y a buscar su satisfacción de un modo directo, inmediato, sin preocuparse de los resultados que puedan derivarse de tal o cual acción. Este es el modo natural de actuar del inconsciente. Y por esta razón nadie ha de perturbarse por el hecho de que sienta en su interior impulsos y tendencias muy primitivas o inmorales. Pero evidentemente esto no quiere decir que se deba ver en ello una justificación para ninguna acción indebida. Si los impulsos del inconsciente tienden por su naturaleza a la satisfacción indiscriminada de sus exigencias, hay por otra parte en el hombre una fuerte exigencia ética, o debería haberla, procedente de los niveles de su superconsciente y una formación moral concreta, adquirida por la mente consciente del mundo cultural que le rodea. Otra característica del inconsciente es que en un momento dado la energía que estaba asociada inicialmente a una situación concreta determinada puede desprenderse de la imagen de dicha situación y proyectarse hacia otra situación que circunstancialmente se está viviendo en ese momento. Gracias a esta posibilidad se pueden resolver a veces fuertes tensiones interiores mediante los mecanismos de derivación y sublimación. Hablando metafóricamente, poseemos en nuestro interior un ordenador cuyos programas no suponen algo erróneo. Es el resultado de nuestra evolución y debemos transformarlo en lo no deseado. Hemos de saber cómo acceder al ordenador. Hemos de atrevernos a borrar ciertos programas y reprogramarlo después de forma consciente y voluntaria. Abrir el ordenador significa colocarse en el mismo estado que se encontraba de apertura, de receptividad y de aprendizaje máximo cuando se grabaron las memorias. Solo ese estado permite acceder al inconsciente y comunicarnos con él. No se trata de un estado de conciencia ordinario, sino ligeramente alterado. Solo en ese estado de conciencia se pueden eliminar los programas no deseados. Ese es el nivel en el que intervienen los verdaderos métodos de liberación de tipo energético. El inconsciente, desde luego, no puede desactivarse desde la parte consciente. Hay que volver a situarse en el estado inicial del aprendizaje. Nuestro inconsciente biológico es responsable de nuestras necesidades básicas para mantenernos vivos, como respirar, beber, comer, reproducirnos, protegernos, y puede crear numerosos trastornos como el asma, el edema, la obesidad, la esterilidad, la psoriasis, incluso hasta el cáncer, como una respuesta distorsionada a una información proveniente del exterior o el interior no satisfecha
o expresada. Aunque la medicina convencional acepta el término psicosomático y la idea de que las causas de muchas enfermedades son de origen emocional o mental, no suele estar bien visto entre los profesionales y pacientes cuando no hay una explicación desde el punto de vista físico o bioquímico. Además, son vividas como algo que viene del exterior. He agarrado una gripe, me ha entrado un dolor de cabeza y siempre se generaliza. Hablando de lo emocional o mental, suele ser considerado como imaginario y no científico, al ser individual, ya que cada uno vamos a sentir un acontecimiento de una manera particular. Siendo cuestionado o rechazado, sin embargo, se acepta lo de no sabemos qué ha pasado, pero te ha tocado. Esta mala suerte es aceptada aun sabiendo hoy en día que los genes no tienen iniciativa propia para desencadenar ningún trastorno, que es la información que les llega lo que les hace activos. Los genes están a disposición del conflicto psíquico, como explica la epigenética, en donde la casualidad se convierte en causalidad. Esta forma convencional de pensar o creencias establecidas sobre un síntoma, malestar o enfermedad pueden cambiar de percepción si lo viésemos de una manera diferente, como una respuesta biológica de supervivencia de nuestro cerebro inconsciente, y si comprendemos para qué y por qué mi organismo está actuando de esta manera, ahora y en este preciso momento. ¿Qué es lo que está expresando el síntoma? ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido biológico tiene? Y cómo las palabras nos vehiculizan la desestabilización hacia un tejido determinado. No lo puedo tragar. Esta situación me indigesta. Esto me está ulcerando. Esta guarrada no la puedo eliminar. Este ambiente es tóxico. Imaginemos que el cuerpo nos habla y que cada síntoma de cada tejido nos da un sentido y respuesta biológica de adaptación a un tema conflictual particular. En vez de verlo como algo perjudicial, intentemos analizar qué está diciendo ese síntoma, qué utilidad biológica ha creado y ante qué lo ha hecho. Si consideramos este nuevo punto de vista, quizá encontremos el origen o la causa del desorden del cerebro biológico inconsciente y así podamos tomar conciencia de ello y encontremos la solución. La mente, la energía y el cuerpo son los pilares del ser humano. Igual que los tóxicos reales perturban al organismo, los simbólicos también lo hacen. Una mala gestión de ellos nos va a desestabilizar, nos va a desequilibrar la energía y va a generarnos conversiones psíquicas como trastornos del comportamiento o físicas como enfermedades orgánicas. Si averiguamos qué conflicto, qué emoción, qué historia, qué programas se ha hecho presente y nos está saboteando, podemos tomar el control y la conciencia de ese mensaje inconsciente, empezando a ver y actuar en la vida de otra manera. Es muy interesante todo lo que has comentado y bueno, lo vamos a dejar aquí porque el inconsciente parece ser que tiene mucha tela, pero sí que le invitamos a la gente a que pida ayuda. Hay maneras de poder manejar ese inconsciente y bueno, simplemente darte las gracias por haber compartido todos estos conocimientos. A vosotros. Si te ha gustado este vídeo y lo que hacemos en la Escuela de Biodesprogramación Biológica, puedes hacer lo siguiente: suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale pulgar arriba. Compártelo en las redes sociales con familiares y amigos. Te agradecerán con creces
los consejos y herramientas en desarrollo personal. Visita nuestra página web y disfruta del contenido en exclusiva. Y benefíciate de las últimas noticias, regalos y promociones. Por cierto, deja tus comentarios y pregúntanos lo que quieras saber. Te responderemos lo antes posible.